términos de que nuestros hijos o nietos, en mi caso, tal vez preguntarán algún día, ¿dónde estuviste el 19 de enero de 2025? Es fuerte. Es a ese nivel. Yo sé bien de que hay mucha gente, y con bastante razón, lo comprendo, de que no tiene mucha confianza en que el cese el fuego en Gaza, el genocidio que estaba pasando hasta por lo menos hace algunas horas en Gaza, que va a terminar. Yo soy más optimista, puedo explicar tal vez un poco más tarde, pero comprendo totalmente que hay gente que no tiene confianza y sobre todo no tiene confianza en Netanyahu, en el gobierno de Israel y en los gobiernos detrás. Por supuesto, Estados Unidos, pero también no hay que olvidar a Alemania. Alemania ha sido uno de los proveedores de armas más importantes para este genocidio. Y Alemania va ganando, yo creo, en la historia reciente en términos de genocidios. El genocidio en Namibia, lo que hoy día es Namibia, que antes fue la África sudoccidental, y cometieron un genocidio allí hace más de un siglo. Después, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, y ahora están actuando como cómplices activos en armando al genocidio en Gaza. Entonces, comprendo la gente que dice que no tienen confianza en esos actores que han llevado a cabo uno de los mayores crímenes en la historia moderna. No quiero exagerar, pero yo creo que somos conscientes de lo que ha sido el genocidio en Gaza. Si me permite, Ricardo, un segundo, lo voy a Sí, explicar cómo no. un poquito del cese el fuego primero, y después podemos charlar más sobre el contexto. El cese el fuego comenzó hoy, esta mañana. Tiene 3 fases. Hay que decir algo muy importante, que es el cese el fuego es casi idéntico en términos del texto de lo que se había acordado en mayo del año pasado. Israel propuso en ese momento casi el mismo texto a través de los Estados Unidos, no directamente, a través de los Estados Unidos, y ese texto fue aceptado por Hamas y por los grupos aliados con Hamas dentro de Gaza. Y inmediatamente que Hamas aceptó ese texto, Netanyahu comenzó con condiciones adicionales, que está jugando él el mismo juego en este momento actual. Pero puso él condiciones adicionales en mayo que hizo imposible la firma del texto en ese momento. Fueron básicamente condiciones que implicaba una rendición total de Hamas y los grupos. Y ese texto está en 3 partes, 3 fases. Fase número 1, que arrancó esta mañana, con la entrega de prisioneros y rehenes. Y digo prisioneros y rehenes porque muchas de las personas que jamás había tomado el 7 de octubre de 2023 eran militares activos en la guerra contra Gaza en ese momento y la ocupación. Pero también civiles que son rehenes. Hay que reconocer que son rehenes y habían víctimas civiles en los ataques desde Gaza a Israel ese día, y no se puede esconder ese hecho. Pero estamos hablando entonces de la entrega hoy de rehenes, 3 mujeres. El acuerdo es en la fase número 1 que Hamas va a entregar 33 cautivos, y que esas personas van a ser las mujeres. Hay creo que un total de 5 y 3 ya esta mañana se entregaron.
jóvenes, niños y ancianos en ese grupo de 33. Y en respuesta, Israel se comprometió a entregar 1,000 palestinos, algunos prisioneros y otros también que son rehenes, sin carga en las cárceles de Israel. Y ya entiendo, saliendo de la casa, que ya se había comenzado la entrega de esos detenidos de parte de Israel. Entonces, ese es número uno. Número dos, por supuesto, cese el fuego. Bien. Y eso parece que hasta este momento se está manteniendo. Número tres, muy importante, el retorno de los desplazados, y hay que reconocer que 90% de la población de Gaza, que son 2.300.000 más o menos, o habían sido antes del genocidio, son desplazados, 90%, o sea, habían sido desplazados, y pueden regresar a lo que eran sus hogares. Y eso es muy importante porque había todo un proceso, un objetivo no escrito de parte de Israel de limpieza étnica. Y cuando no pudieron lograr limpieza étnica de la Gaza entero, impusieron una política, una estrategia de limpiar étnicamente el norte de Gaza. Y ahora, esta mañana, los gazetíes estaban regresando al norte de Gaza. Una victoria importante de parte del pueblo de Gaza, de poder regresar a esas zonas. Ese es el punto número 3. Y el punto número 4 es de que durante esa primera fase se va a negociar la segunda fase y la tercera fase, porque ni la segunda fase ni la tercera fase ya se han concretado. Bien. Y antes de terminar eso es muy importante, porque dentro del gobierno de Israel hay gente, específicamente un señor que se llama Smotrich, que es un ministro, y con su partido que tienen 7 escaños de extrema derecha y un partido religioso judío. Él dice que va a seguir apoyando al gobierno actual de Netanyahu, a pesar de haber dicho que no iba a apoyar un acuerdo como por esta primera fase, y que cuando termina esta primera fase, él va a requerir de Netanyahu un retorno a la guerra, que es un retorno al genocidio. Y si no, va a dejar el gobierno en ese momento. Pero esas condiciones de la segunda fase, si es que va a haber, y de la tercera fase se van a negociar en esta fase. La segunda fase va a ser la continuación de la primera fase con más detenidos liberados y liberadas, con más ayuda. Perdón, me olvidé también que se va a abrir a la ayuda humanitaria, 600 camiones por día. Que ya comenzaron a entrar, y eso se va a ampliar en la segunda fase. Y también continuar con las negociaciones hacia una paz duradera, como se dice, y con la reconstrucción de Gaza. Le dejo ahí por el segundo. Digo, un poco para poner en contexto y en final, o sea, este acuerdo de paz es un acuerdo que se va construyendo. O sea, hay unas bases, pero en la medida que esas bases se van cumpliendo, se va a ir pasando a las siguientes fases. Hasta, perdóname, vos me corroborás esto. El punto final sería la creación y aceptación del Estado palestino. No necesariamente. A mi punto de vista, a mediano plazo, y mediano plazo para mí quiere decir 2 años, 3 años tal vez, yo tengo confianza que así va a ser, y es una condición de muchos países árabes, no tanto por apoyar tanto a los palestinos, sino para salir de una situación complicada para ellos. Y lo que viene casi seguro, a mi punto de vista, es una continuación de los acuerdos de Abraham, que Trump había
instalado esos acuerdos en su primera presidencia y 4 países árabes firmaron en ese entonces que Marruecos, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y también Sudán firmaron, y Arabia Saudita estaba por firmar justo antes del octubre 7, que también es 2023. Y eso indica tal vez por qué Hamas tomó esa fecha para hacer su ataque a Israel en ese momento. Y ahora Arabia Saudita, que es tal vez el país clave entre los países árabes, para normalizar sus relaciones con esos acuerdos de Abraham, son para normalizar las relaciones entre los países árabes con Israel. Ahora, Arabia Saudita ha puesto la condición de que haya un Estado de pleno derecho de Palestina. Puede ser que ellos cambien su posición y acepten, antes de firmar con Israel un acuerdo, de que sea un plan para que haya un Estado. Pero para contestarte, en este acuerdo no hay ni siquiera mención. Lo que sí se menciona es que en la tercera fase va a ser una paz duradera. Bien, o sea que eso, si bien muchos países reconocen el Estado palestino, pero la clave es que lo termina reconociendo Israel, ¿no? Digo, y Estados Unidos, digo. Totalmente, y hay 2 elementos ahí para hablar de un Estado, 3 elementos. Uno es, por supuesto, que hay una recognición formal de parte de Israel, que ellos habían argumentado que jamás no reconocía a Israel. Jamás básicamente está reconociendo a Israel, de hecho ahora. Y eso entonces está fuera de discusión. Pero que hay un reconocimiento de parte de ellos, de parte de los Estados Unidos, pero también, mucho más importante, que dentro de Naciones Unidas, el Estado de Palestina existe en ese momento dentro de las Naciones Unidas como un Estado observador. Hay 2 estados en el mundo observadores. ¿Sabe cuál es el segundo? ¿Cuál es? A ver. El Vaticano. Apa. El Vaticano. ¿Y qué, perdón, pero puedo preguntar qué significa esto de Estado observador? Ah, sí. Totalmente. Quiere decir que no tiene derecho a votación, no tiene derecho a proponer, por ejemplo, ciertos tipos de resoluciones y llevar procesos, pero un Estado observador está reconocido como un Estado, pero que está observando los procesos dentro de las Naciones Unidas, que les da permiso, por ejemplo, a entrar en órganos de las Naciones Unidas. Como por ejemplo, no sé, UNICEF, UNESCO, UNCTAD, todos esos organismos tienen derecho de entrar, y eso les da cobertura de las convenciones detrás de esos, pero eso es por otro tema. Pero de pleno reconocimiento sería que tengan un asiento en las Naciones Unidas como cualquier otro Estado. Exacto. Para poner el contexto, como decía al principio en esto que vos estás explicando, y para resaltar la importancia del día de hoy de este acuerdo de paz, quizás, John, si podés hacerlo brevemente, pues ya estás tirando un par de líneas, pero esto en el año 47 en realidad ya hubo negociaciones que venían desde antes, pero donde justamente lo que se hablaba era el reconocimiento del Estado de Israel, la creación del Estado de Israel, y el reconocimiento y la creación del Estado de Palestina. Uno se hace y el otro no. Digo, y ahí aparecen, ya vienen conflictos, pero ahí se terminan de agravar los conflictos que después se desencadena en las guerras y en esto que ha pasado en estos últimos años, este genocidio. Digo esto para marcar la importancia del día de hoy, ¿no? Si podés, así como brevemente, para la oyentada que quizás no tiene toda la data, decir, pero este alto el fuego entonces es importante porque no se había logrado antes. Es totalmente importante en el sentido de que es una de las primeras veces de que dentro de los territorios ocupados hay una rebelión tan fuerte y un ataque sobre Israel el octubre 7 que ha tenido un impacto militar, un impacto político y un impacto mediático tan fuerte, por un lado, que hubo ese ataque y había
había críticas sobre el ataque en la forma que se hizo, etcétera, y aún jamás reconoce de que habían cosas que pasaron ese día con las cuales ellos no están de acuerdo. Pero el hecho de que haya esa rebelión, por un lado, fue una cosa histórica en la forma que lograron desde básicamente un campo de refugiados, que es, hay que poner en contexto, la Franja de Gaza es el tamaño de la reserva aquí de Punta del Indio, aproximadamente. O sea, la reserva aquí tiene aproximadamente 55 kilómetros por 5, la Franja de Gaza tiene aproximadamente 48 kilómetros por 8, casi igual. Y desde ahí lograron ese ataque. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quería preguntarte, porque vos decías, hablabas del tamaño. Históricamente se ven algunos mapas donde se ve que el territorio, no como Estado reconocido, sino un territorio que aparece en un mapa de lo que es Palestina, se fue reduciendo cada vez más, ¿no? Y así mismo uno encuentra al pueblo palestino no solamente en la Franja de Gaza, sino dentro mismo de Israel, en el Líbano, en diferentes países. Digamos, la frontera han ido avanzando, han ido dejando al pueblo palestino sin su tierra y pretenden dejarlo sin Estado, ¿no? Sin derecho al territorio, pero un pueblo que existe. Parece como que parecido a lo que Israel reclamaba, ¿no? Cuando no tenía Estado. Pero digo, esta particularidad, ¿no? El pueblo palestino está disperso por el mundo, ¿no? Hay una diáspora enorme del pueblo palestino y no está solo en esa pequeña franja que vos mencionás. Eso también es una cuestión interesante, porque digo, ¿qué pasaría si se crea el Estado palestino, si se tienen que reconocer sus límites, ¿no? Como a todo pueblo, ¿no? El territorio creo que para cualquier pueblo la base de su desarrollo, ¿no? Sin territorio, ¿a dónde va? Hoy los pueblos nómades uno no se los puede casi ni imaginar, ¿no? Totalmente, y eso vuelve a la pregunta de Ricardo, en el sentido de que si ese acuerdo tiene que ver también con el Estado palestino, directamente que no. Ese proceso para mí va a tomar aproximadamente 2 décadas. No el establecimiento formal del Estado, eso para mí va a venir más rápido, sino de arreglar todos esos puntos que, por supuesto, el tema de fronteras, porque por lo menos hay 3 tipos de frontera en juego. Primero, el plan de Naciones Unidas de 1947 que dividió Palestina bajo los británicos, hay que decir, porque era un protectorado de los británicos, y dividió entre la mayor parte para Israel, los judíos, y una parte menor, un poco menos de la mitad, para los palestinos, a pesar de que los palestinos eran la mayoría en ese entonces. Esas son las fronteras de 47. Uno lo puede buscar en internet en cualquier momento. Segundo, está las fronteras de 67, porque una de las guerras entre los países árabes y Israel fue la guerra de 67. De los 6 días. 6 días, exactamente. Y ahí Israel tomó muchos de los territorios, no únicamente en Palestina, pero también en Egipto, ¿cómo se llama el desierto? Sinai. Del Sinai. Sinai. El desierto del Sinai. Tomaron eso y también tomaron parte de Jordania. Pero después dejaron la parte de Egipto y dejaron la parte de Jordania, pero guardaron su ocupación de la parte de Palestina que habían tomado y que antes estaban reconocidos dentro del plan de 47 de Naciones Unidas, después tomaron 67. Entonces hay toda una discusión si las fronteras son de 47 o son de 67, o la tercera opción, que son las actuales. Reales. ¿Ah? Y eso, si uno lo mira, el presidente de la administración de Palestina, Abbas,
famosamente un día dijo que en una reunión internacional, si uno mira al mapa de Palestina, es como un queso suizo. Sí, he tenido la posibilidad de estudiar el mapa de Palestina hoy, con los colonos judíos y todo. Y realmente, digo, está instalados como en el centro, o sea, no hay una frontera como uno ve en el resto de los países. Totalmente fragmentado. Y ahí vuelve la pregunta de Leo. Gaza era y es un campo de refugiados, de lo que se llama la Nakba. Nakba fue el desastre, la palabra desastre en árabe, del 48, cuando se fundó Israel. Y ellos hicieron una limpieza étnica, primera limpieza, no, ni siquiera, porque había una especie de limpieza étnica aún antes de eso, pero en serio lo hicieron en 48. Y expulsaron, mataron también a muchos palestinos, expulsaron, y los del sur quedaron dentro de Gaza. Esa zona pequeña, un campo de refugiados, claro, que en ese entonces tenían 200 y pico de mil personas, ahora 10 veces más, de 2.300.000. Entonces, los colonos han ido ocupando zonas estratégicas para fragmentar la Cisjordania, que es la otra parte. Y una cosa clave es que Gaza está separado geográficamente, físicamente, de la Cisjordania. Y terminó quedando separado políticamente. Y ese es un tema para volver a tu pregunta sobre un futuro Estado. Un gran problema es el problema interno de los palestinos. Jamás tiene el control hasta hoy día de Gaza, elegidos en 2005-2006. Tienen oposición fuerte interna, pero son, sin lugar a duda, el poder interno. En cambio, el grupo Fatah controla a la Cisjordania, y Fatah tiene el gobierno oficial de Palestina, que es la administración de Palestina, que es también de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, que es oficialmente reconocido en Naciones Unidas como el representante. Entonces ahí hay una pelea, había una guerra civil entre esos dos grupos. Entonces, para lograr un Estado en el futuro, van a tener que arreglarse ese tema. Bien, le decimos a toda la oyentada que estamos en un programa especial de cuestiones internacionales con John Telford en vivo, y por eso hoy lo estamos acompañando en esta fecha tan especial, porque se está celebrando un alto el fuego, y realmente hay que decir celebrando un alto el fuego por el genocidio que se ha venido perpetuando a manos de Israel. Y acompañamos Lorena Arroyo, Leo López y quien les habla, Ricardo Gusmerotti, que por supuesto vamos a estar charlando y preguntándole a John las cuestiones relacionadas con este alto el fuego, con la gente de Palestina, con el pueblo de Palestina. Y para todos y todas ustedes nos pueden llamar al 11, o llamar o mandar mensajes al 11 28 34 94 03. 11 28 34 94 03 para hacerle en realidad a John alguna pregunta relacionada con este tema, que en el día de hoy, como ya lo estaba diciendo John, es que empieza este alto el fuego y ya se empezó con algunos intercambios de rehenes, prisioneros, etc. Leo, querías hacer una pregunta. Sí, tiene que ver con esto que mencionaba John en relación a las diferentes organizaciones que tienen a cargo, llamémosle así, el control policial o militar del territorio. En este caso mencionabas Fatah o Al-Fatah, ¿no? Y Hamas, y mencionabas la OLP, ¿no? Cuyo líder fue asesinado en su momento. Yasser Arafat. Sí, y que según señalan algunos documentos,
cuando nace Hamas, estaba buscando un poco de información en el año 80... En la intifada, En la intifada, en el 87 aproximadamente. primera intifada, si no me acuerdo, no me equivoco. Lo que dicen algunos documentos es que Israel da apoyo a Hamas para debilitar a la OLP, que en ese momento era el principal objetivo, digamos, político. Todas estas organizaciones tienen carácter político. No nos podemos imaginar un mero grupo armado que disputa un control como conocemos, no sé, acá los paramilitares en Colombia u otros lugares, digo, ¿no? En los países árabes y más en esta región, y lo vimos en Siria hace muy poco, surgen ejércitos que de repente uno no había escuchado nunca, como en algún momento escuchamos de los talibanes porque el atentado del 11 de septiembre fue tremendo. Mucha gente no habría escuchado quizás hablar de Hamas si no fuese por todo este conflicto y este genocidio que se desata luego de los rehenes y la invasión de Hamas. Pero quería hacer este trazado, digamos, que me parece que es importante entender cómo se van dando ciertos apoyos, a veces al nacimiento de ciertos grupos o al fortalecimiento de ciertos grupos en desmedro de otros, ¿no? Divide y reinarás es uno de los lemas que vos usás, John, en cuestiones internacionales. Y más allá del trasfondo político, religioso y de todo lo genuino que puede tener, digo, en el contexto, ¿no? Uno va a Palestina y dice, bueno, la gente apoya Hamas, dicen en los medios de comunicación hoy en día. El pueblo está... En Gaza más que todo. En Gaza, digo, la gente en Gaza está contenta, digo, porque seguramente ven que Hamas representa de alguna manera parte de la defensa de su territorio devastado. Pero decía cómo... muchas veces Estados Unidos o otras potencias, en este caso el mismo Israel, han contribuido también a fortalecer a estos grupos, como en Siria hoy eligieron a una de las facciones de un ejército irregular para que sean quienes tomen el control del poder. Es una estrategia clásica, claro, que se utilizó acá en los años 70. Había también procesos no muy distintos en el sentido de infiltrar grupos y hacerles tomar ciertas direcciones y hacer ciertas acciones en función de fragmentar y también de alienar a los grupos de la población en general. Y eso también pasó en Irlanda del Norte. Instando a grupos de plantar bombas en lugares de civiles, etc. Y está documentado. Pero ese es un proceso que a nivel mundial, en el caso de Palestina, sin lugar a duda, primero hay un alto nivel de infiltración. Eso se vio en las muertes de líderes de Hamas y también de Hezbollah y también de líderes en Irán en los últimos 2 o 3 años. Alto nivel de infiltración dentro de los grupos, por un lado. Por otro lado, Israel facilitó a Qatar a financiar a Hamas. Qatar, el país, ¿no? El Qatar, el país, famoso país del Mundial, que está jugando, es un país minúsculo. Un poco más grande tal vez del partido de Punta del Indio. También recientemente creado, ¿no? Creo que es uno de los últimos estados. Bueno, digamos años 60, con toda esa ola del fin de colonización, era una colonia británica. Pero Qatar estaba dando mucho dinero y va a dar ahora un montón de dinero para Hamas y para Gaza. Pero como tú dices, Netanyahu reconoció que él facilitó ese proceso. Él dice por razones humanitarias. Si tú crees eso, si no había que permitirles acceso al dinero para poder alimentar a su pueblo. No, era un proceso de separar. ¿Y por qué jamás enfrente a Fatah? Fatah en Cisjordania, la OLP reconoció a Israel en todo el proceso de Oslo, de acuerdo de Oslo 93. ¿Con Shimon Peres? Con Shimon Peres, quien lo mataron en Israel después, sí, por haber firmado, ¿no? Exacto. Entonces, Fatah reconoció a Israel. Hamas nunca había reconocido
a Israel. Y Hamas siempre hablaba del mar al río, del mar Mediterráneo al río Jordania, de que todo eso es Palestina. Y utilizaron eso Israel como un argumento de cerrar a Gaza y hacerle un asedio sobre un campamento de refugiados durante 17 años. Y entonces, para terminar mi respuesta a tu pregunta, hubo un proceso de fragmentar y dividir y reunirás totalmente. Lorena tenía una pregunta. Sí, bueno, yo iba a preguntar algo que tenía que ver con lo que dijo Leo, pero ya quedó respondida la pregunta y quería viajar un poquito en el tiempo, hacer una pregunta, espera que la voy a leer, que es si hay algún porcentaje, digamos, ¿qué porcentaje hay de capitalismo y qué de religión en esta guerra? Digamos, si se puede, pensando en los pueblos originarios del territorio. Sí, excelente pregunta. Y eso es una excelente pregunta y excelente punto. Es un momento histórico, es un cambio de paradigma geopolítica, no estamos en el cambio de paradigma sobre un mundo mejor, pero en términos geopolíticos es un cambio de paradigma, sin lugar a duda, y marque eso en un montón de formas. Pero no es el fin del capitalismo, lejos de eso. Al contrario, el capitalismo está facilitando hasta cierto punto el cese al fuego. ¿Por qué? Porque hay intereses muy grandes de arreglar esta situación de una vez, no para siempre, para llegar a un nivel de estabilidad. ¿Para qué? Para seguir explotando, para seguir sacando gas, petróleo. Qatar, uno dice, ¿por qué está metido Qatar? Qatar quiere exportar su gas a Europa. Con la guerra de Ucrania y las sanciones de Occidente contra Ucrania y con el bombardeo del gasoducto Nord Stream, sacaron a Rusia del suministro de gas a Europa. ¿Quiénes tomaron el mercado? Estados Unidos, número 1, que es el mayor productor de gas y petróleo del mundo, y número 2, Qatar. Y Qatar quiere, por un lado, un gasoducto que pasa por Medio Oriente, que Asia Occidental, específicamente también por Siria, por ende, todo lo que pasó en Siria recién tiene mucho que ver con eso, y llegar a Europa a través de un gasoducto por un lado, y por otro lado necesitan libre comercio a través del canal de Suez por gas GNL, o gas líquido. Entonces, para llegar a tu pregunta, eso es el capitalismo en sí, y el capital ahora dice, queremos arreglar esto, queremos arreglarlo, porque tenemos muchos negocios para continuar a hacer. Bueno, vos señalaste una posición muy fuerte de Estados Unidos para que esto llegue en el día de hoy. Totalmente. De Trump, ni siquiera de Estados Unidos, de un sector dentro de Estados Unidos que es Trump, que es lo que él representa. Porque hay una pelea, no le diría guerra, pero hay una pelea fuerte que cualquier persona que está mirando la situación de Estados Unidos se da cuenta que hace 10 años hay una guerra, dije la palabra guerra, hay un conflicto interno de sectores dentro del capitalismo. Y voy a volver a la otra parte de tu pregunta sobre los pueblos. Me interesa mucho. Y la parte de la religión, etc. Pero Trump ha tomado una posición de estabilizar toda esa zona, si él puede. Y él también parece que él impuso sobre Netanyahu el cese al fuego en el Líbano hace unos 2 meses más o menos, que sorprendió también a mucha gente. Y parece que eso vino también de Trump, porque él había sido elegido en noviembre y en discusiones con Netanyahu le dio la instrucción de arreglar también el Líbano para hacer el mundo seguro para los negocios, mejor dicho. Entonces, todo ese tema de gas, etc. Entonces, el capitalismo está detrás y también la parte financiera. Hay muchos intereses financieros. Volviendo al tema de la cultural, si quieres, de los pueblos, Hamas y la mayor parte de los otros grupos, hay 14 grupos principales en Palestina en general. Hicieron un acuerdo en Moscú y en Beijing hace unos 8 meses hicieron un acuerdo de unirse
Y en este momento no se están huyendo. Hay una división fuerte entre Hamas y Fatah. Pero Hamas es un grupo islamista, ¿ya? Entonces, hay toda la parte de la discusión sobre, por ejemplo, el tratamiento de las mujeres Claro, dentro de que la lo sociedad, hablábamos. sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y si uno mira a las monjas, cuando yo tenía pocos años, me acuerdo muy bien, las monjas en Irlanda en ese entonces ni siquiera podían mostrar el pelo. Tenían como un cajón de manzana. En la toca Y era un cajón de manzana. ahora me doy cuenta que su traje negro es una burka. Burka, ¿sabe lo que es? El burka es el Traje de las mujeres que, árabes. que imponen. Entonces, ese tema está dentro de todas las civilizaciones y hay que confrontarlo caso por caso, civilización por civilización, y tal vez es el genocidio más grande del mundo en el sentido contra las mujeres. Los femicidios en Irlanda en este año han habido femicidios, yo creo que hasta 20 femicidios. No este año, pero el año pasado. Lo que quiero decir es que hay un problema, por supuesto, dentro de esas sociedades que va mucho más allá de simplemente librar el territorio. Hay toda una discusión cultural, lo que hay en todos los países del mundo. Y uno puede decir que aquí hemos avanzado o no en términos de género, por ejemplo, y igual allá. Y son discusiones políticas, culturales, sociales, que tienen que librarse dentro de esas sociedades. Sí, la pregunta tiene raíz también, bueno, hoy estuvimos conversando fuera de cámara, sobre la comparación con el pueblo mapuche que hacen algunos referentes de nuestro pueblo respecto de Palestina. Y que yo digo, bueno, en el sentido de lo que es la resistencia de un pueblo que, en todo caso, bueno, con pocas armas, digamos, aunque en realidad sabiendo de la existencia de Hamas y otros grupos quizás no se pueda decir de la misma manera, ¿no? Sí se puede, digamos, desde el lugar de la resistencia, comparar, digamos, si podemos verlo desde ahora, pero hablando de cosmovisión y religión, y pensando por ahí en tanto la religión judía como el Islam, por ejemplo, y comparándolo con la cosmovisión de los pueblos indígenas, que está vinculada, digamos, si los seres que tampoco son que adoran, sino que respetan, son los de es la naturaleza misma, digamos, ¿no? Entonces, más allá de que quizás no haya una Biblia, no haya una Torá, no sé el libro cómo se llama, el del Islam, si es el Corán, eso. Sí hay una transmisión respecto del cuidado de la naturaleza que sigue como transmitiéndose de generación en generación, ¿no? Sin ser adorar un Dios en particular. Entonces, a mí me parecía interesante analizar estas culturas desde su raíz, desde su origen, y lo que quizás pueda o no, por eso la pregunta, haber tenido que ver con la guerra. Si en las diferencias en sus formas de adorar deidades, etcétera. Entonces hay mucho ahí, pero el marco grande geopolítico es muy similar en el sentido de un proceso de colonización con genocidio. Y eso es un punto fundamental, porque este genocidio se está parando en una pausa, por lo menos en este momento, pero ha estado pasando desde hace décadas en esa zona. Pero los genocidios de Australia, de Nueva Zelanda, genocidio de América del Norte, genocidio de acá, esos genocidios funcionaron.
no funcionaron en el sentido, funcionaron para los colonos en el sentido que tomaron control del territorio, instalaron su cultura. univisión, Sí. univisión, etcétera, Sí, sí. y pusieron la parte original. Punto número 2. Entonces, eso es lo mismo que en Palestina. En Palestina, toda esa situación es un proyecto colonial impuesto al principio, más que todo, por la Gran Bretaña, utilizando al sionismo como un mecanismo que es la religión. La religión se utiliza en Irlanda del Norte, mi país. La religión es un mecanismo que utilizan. Agarran eso y lo utilizan. Que no quita el hecho de que la gente cree profundamente, tiene derecho de creer, etcétera, pero hay una manipulación Sí, por eso la pregunta. de la religión, y eso también está pasando ahí, la parte de fragmentación. Pero por otro lado, ese proceso colonial se ha detenido momentáneamente en Palestina. En las Américas, lamentablemente, con la guerra del desierto, la campaña del desierto. En América del Sur, o en toda América, 17 millones de muertos ¿Viste? a partir ¿Viste? de la llegada de los españoles y los europeos. Y viste. 17 millones. Entonces, por supuesto, no es menospreciar las luchas, y esos pueblos todavía existen, van a volver, pero han sufrido una situación totalmente genocidio. Y eso también tiene la relación. Pero en este caso, la pelea ha sido tan fuerte, y la parte geopolítica en términos de intereses dentro del capitalismo, Claro. que con la lucha de los pueblos, y el pueblo palestino, pero también el pueblo de Yemen apoyándolos, el pueblo del Líbano, o parte del pueblo del Líbano, pueblo de Irak, etc. Entonces, de los pueblos en contra de ese genocidio, lo han logrado detener por ese momento. Entonces, hay similitudes en el marco grande, y hay grandes diferencias culturales, por supuesto, en términos de la cosmovisión. La gente es gente agraria, de su origen, por supuesto. Entonces, están muy arraigados en la tierra, y tienen sus conceptos de la tierra, pero por razones históricas, culturales, tienen una visión diferente. Hay cosas universales y hay cosas específicas. Bueno, muchas Bien, gracias. esto, Oyentada, es solamente el comienzo de este programa especial de cuestiones internacionales con John Telford desde la radio comunitaria de Punta del Indio. Leo, vamos a un temita musical para relajar un poco este importantísimo tema que hoy nos convoca. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de Si bien se ha logrado un alto al fuego que seguramente Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada.
con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. يا شعبي لا تيأس صوتك عالي، يا بلادي لا تبكي دموعك غالي، يا غزة يا عزة يا بنت الموج، يا غزة جنب البحار وتحت النار، جوا الحصار وبين الدمار، كنت بدار وصرت حجار، يا غزة يا شعبي لا تيأس صوتك عالي، يا بلادي لا تبكي دموعك غالي، يا غزة يا عزة يا بنت الموج، يا غزة يا شعبي لا تيأس صوتك عالي، يا بلادي لا تبكي دموعك غالي، يا غزة. Con un minuto de silencio, el grupo de autoconvocados por Palestina recordó a los miles de gazatíes asesinados por Israel después de conocerse un acuerdo de alto el fuego. Si bien se ha logrado un alto al fuego, que seguramente es un alivio para la población palestina en Gaza y en otros territorios ocupados, la solidaridad internacional todavía requiere nuestro esfuerzo para lograr la libertad del pueblo palestino y la devolución de todo su territorio. El caso de los más de 200 periodistas asesinados, utilizando la eliminación física como método de censura por parte de Israel, no tiene precedentes. Conmemorar a los valientes periodistas que en su labor perdieron la vida intentando llevar la voz del pueblo palestino a todo el mundo. Sin embargo, para muchos, el ente sionista no es confiable en una tregua. Desconfiamos de ese acuerdo, porque siempre que ha habido un acuerdo, el ente sionista lo ha traicionado y desde mi punto de vista y en forma voluntaria, en mi propia representación digo que lo más probable que ocurra es que lleven a cabo el método Hannibal o Aníbal, es decir, ya no les interesa recuperar a los prisioneros que son parte de los altos mandos de su ejército. No es solamente la causa contra el colonialismo europeo, que es de un pueblo originario, el pueblo semita palestino, sino que el sionismo está intentando deshumanizarnos a todos, mostrándonos su masacre, mostrándonos su brutalidad, y no podemos permitir eso, digamos. Es una causa por la humanidad. Un alto al fuego obtenido por la resistencia armada en la Franja de Gaza, que se traduce como una victoria de todo el pueblo palestino. Sensación de victoria porque pretendieron no solamente arrasar Gaza, sino anexarla a su territorio y no pudieron. El corredor Filadelfia sigue siendo de los palestinos.
pretendieron terminar con Hamas y no lo han logrado. Lo que sí han logrado es una destrucción total, donde casi no ha quedado piedra sobre piedra. Yo me comuniqué con mi familia porque tengo toda mi familia allá. Comuniqué con mi mamá, mi papá. La felicidad que tienen ellos y la tristeza también aún por todo lo que perdimos, por nuestro trabajo, nuestra casa, pero también eso nos da felicidad que ya termina todo eso, lo vamos a hacer todo de vuelta como me lo has dicho mi papá. Y mi hijo, no te preocupes, y lo vamos a hacer mucho mejor y lo vamos a hacer muchísimo mejor que como estuvo antes. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. En el aire, nuevamente, de la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.5. Estamos en este programa especial de cuestiones internacionales con John Telford, acompañándolo en este vivo con Lorena Arroyo, con Leonardo López y quien les habla, Ricardo Gusmerotti. Recién escuchamos una cobertura especial de Sebastián Salgado para Hispan TV, Data Urgente, en relación a la vigilia después del anuncio del acuerdo aquí en Buenos Aires, y donde, como siempre, realiza Sebastián Salgado excelente una cobertura de él. Sí, muy cortita, pero con testimonios importantes, ¿no? Con datos importantes. Sí, varios grupos a nivel mundial de palestinos, palestinas y gente compañeros, compañeras que siempre han apoyado la causa del pueblo palestino. Desde ayer han hecho una vigilia por esta jornada de paz que se instituyó hoy y que tenemos que ver cómo sigue, John, esto. Esto obviamente uno no puede decir que es un puntapié porque llegar a un acuerdo de paz implica negociaciones, entonces, y así se llega. Pero de aquí en adelante, en este mundo tan complejo, vos hablabas de la geopolítica y tiene que ver cómo influyen, ¿no?, las grandes potencias.